Hola, hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Nuevamente caminando en este tiempo por el libro de Números. Hoy nos toca analizar detenidamente parte de lo que dice el capítulo 6. Y aquí es un tema bastante interesante también el que veremos hoy, porque aquí vamos a analizar lo que llamamos el voto de Nazareo. Voto de nazareos, ¿sí? Y aquí encontraremos varias cosas sobre las cuales es necesario. Este capítulo es uno de los cuales me ha impulsado de alguna manera a compartir estos vídeos. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos interpretamos la escritura desde un punto de vista que no es el correcto. En primer lugar, yo creo que para que hablemos de Nazareo, ¿sí? Tenemos que saber específicamente qué es el nombre que se le otorgaba a un voto que un hombre o una mujer pudiese hacer. Y que esto significaba literalmente apartarse para Dios de las actividades normales por un tiempo determinado, que podía ser una semana, un mes, un año, lo que la persona escogiera. ¿Sí? Esto es un voto que la persona hacía apartándose de las cosas que hacía regularmente. ¿Sí? Tal vez el caso de Nazareo más conocido sea el de Sansón, que está en el libro de Jueces, en capítulo 13, 14, 15 y 16. Y algunas personas, por ejemplo, confunden la palabra Nazareo con Nazareno y creen que el voto del Nazareo tiene que ver con Jesús. Y en realidad, nunca dice la Biblia que Jesús haya hecho voto de Nazareo. Dice que Jesús era nazareno porque nació en Nazaret, que no tiene nada que ver el voto de Nazareo, como por ejemplo vemos que sí, Juan el Bautista hacía voto de Nazareo, como también el profeta Samuel y como bien lo dije antes, también Sansón. Pero Jesús nunca hizo un voto de Nazareo. Es conocido como Jesús Nazareno porque nació en Belén, pero se crió en Nazaret. ¿Sí? Ahora, en cuanto al voto de Nazareo, quien decidía hacerlo, entre otras cosas, no debía beber vino por el periodo de tiempo que durara el voto, no debía cortarse el cabello, no debía acercarse ni tocar los muertos, aunque fuesen familiares cercanos. Y es de destacar que no hay castigos en el incumplimiento de este voto, ya que se presupone que cuando una persona hace un voto, lo hace por su voluntad y va a tener la fuerza de voluntad de cumplir lo que ha prometido. ¿Sí? Claramente en esto, en cuanto a la restricción que se tiene respecto a la cercanía y al tocar los cadáveres, la persona que hacía un voto de Nazareo tenía más exigencias que los sacerdotes, tenía la misma exigencia que el sumo sacerdote. Y en todo esto encontramos de alguna manera proféticamente la santidad de alguna manera representada en gente que podía ser de cualquier tribu. Los levitas eran los sacerdotes y uno de los levitas era el sumo sacerdote. Pero cumpliendo el voto de Nazareo, voluntariamente, mujer o hombre, lo ponía en algunos casos para en un nivel de santidad en cuanto a la exigencia, como con el sumo sacerdote. Ciertamente esto no los capacitaba para ofrecer holocaustos, no, absolutamente no. Pero sí tenían las restricciones que correspondían al sumo sacerdote. En los versículos 13 y 21 encontramos también las instrucciones que se dan para el momento en que se terminaba el voto, donde dice que se deben presentar 4 ofrendas diferentes y encontramos aquí claramente una extensión de la santidad fuera del ámbito de los levitas, ya que cualquier hebreo podía participar de este voto, ¿sí? Se hace mención, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 18, cuando el apóstol Pablo se rapa la cabeza, se corta todo el pelo, porque dice que él ha hecho un voto al Señor. Y esta es una práctica bastante común en los círculos
En algunos círculos, en algunos ambientes cristianos, hay quien dice, bueno, yo voy a hacer el voto al Señor de no participar, por ejemplo, no participar de las redes sociales por un mes, o voy a hacer voto de no leer otro libro que no sea la Biblia por un año, o voy a de pronto dejar de beber vino en las comidas. De hecho, no es pecado beber vino en las comidas, ¿sí? Ya vamos a llegar a esto. Sí, digo, bueno, ok, yo tomo un vaso de vino en las comidas, pero voy a estar 6 meses, un mes, un año sin tomar vino, porque deseo con esto recordarme a mí mismo que deseo tener una mayor intimidad con Dios. Ese es el único objetivo que tiene el voto. Ahora, es muy importante esto, porque si bien no es pecado abandonar un voto, es de un gran impedimento para mi crecimiento espiritual. Porque cuando yo hago un voto y no lo cumplo, Dios no me va a castigar, pero el diablo siempre me lo va a recordar, que yo hice un voto y no lo cumplí. Y la sensación de fracaso interior me va a perseguir por un buen tiempo. Y cuando empiece a olvidarme, Satanás va a volver a recordármelo, porque esa es su tarea, ¿sí? Él vino para traer división, para traer tristeza, para traer amarguras, para traer dolor, y cuando puede, aprovecha. Y indudablemente hay algo que vale la pena aclarar en esto. Como dije, es necesario saber que abstenerse de vino no es sinónimo de ser una persona espiritual o de tener un nivel de santidad y de obediencia superlativo. No dice eso la Biblia. ¿Quién quiere agradar a Dios no bebiendo alcohol? Perfecto, no hay ningún problema, pero no es pecado. Y esto tiene que ser claro. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que no bebe alcohol, ¿qué hace? Guarda con orgullo, con arrogancia, mira a quien bebe y le dice, pero tú bebes. Si la Biblia dice, esto es muy común, ¿sí? Es decir, cree que su arrogancia es menos, ni se da cuenta que es arrogante, él cree que es obediente, pero la arrogancia le hace puntar sobre el pecado del otro. Y en realidad ahí es donde muchas veces caemos en pecado, ¿sí? No está mal para alguien que está acostumbrado a tomar un vaso de vino en las comidas. Yo lo hago y no considero que sea pecado, no tengo ningún problema. Tampoco en decir, bueno, por 6 meses dejo de beber vino en las comidas, porque hay algo interesante en esto, ¿sí? En el voto de Nazareo se evidencia bíblicamente que el nazareo implicaba dejar de beber el vino, la sidra y los productos de la vid, todos los productos de la vid, ¿sí? Por todo el tiempo que durase el voto. Esa es la cuestión. Todo el tiempo que duraba el voto debía dejarse de beber el vino. No es para siempre. Ahora, si la persona dice, yo nunca en mi vida, está bien, está perfecto. El tema crucial y lo que la Escritura sí enseña en cuanto a beber, lo encontramos en Efesios 5:18, que muchas veces hermanitos bien intencionados, pero equivocados al fin, dicen, no debemos tomar vino porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino. Y entonces yo siempre pregunto, ¿cuál es el problema? Que nos embriaguemos con vino, ¿eso quiere decir que nos podemos embriagar con algún otro licor? Claramente que no. El problema es embriagarse con cualquier cosa. Eso es pecado, porque lo que dice la Escritura en sí es, no os embriagáis con vino, ni con ningún otro alcohol, por supuesto, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? ¿Y cuál es la cuestión? Yo creo que el énfasis aquí no está en el consumo de vino, sino en el exceso del consumo de vino, ya que indudablemente el principio fundamental
ayudar en ese aspecto. A mí me ha tocado estar de pronto con hermanos que consideran pecado tomar vino y yo por amor a ellos no tomo vino. Y cuando alguien viene a mi casa y le invito a comer a mi casa, le pregunto, ¿tú estás habituado a tomar vino en la comida? ¿Sí o no? Y si la persona dice, sí, no hay problema, entonces tomamos vino. Y si la persona dice, mira, nosotros tenemos creemos que es pecado para... ¿no? Yo digo, bueno, ok, perfecto. Hoy nosotros vamos a tomar agua. ¿Pero por qué? O jugo. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Esta es la gran cuestión. Esta es la gran cuestión. ¿Sí? Finalmente vemos, al final del capítulo 6, la bendición sacerdotal. Una bendición sacerdotal muy repetida muchas veces, pero que incluía específicamente 3 áreas en la vida del que hacía el voto. El versículo 24 nos habla acerca de la protección de Dios. El versículo 25 habla acerca de la gracia de Dios en la vida de quien había hecho el voto. Y finalmente el versículo 26 aporta la paz que viene de parte de Dios. Y qué mejor que hacer votos para que podamos vivir en paz, para que podamos tener comunión y por sobre todas las cosas, para que no pensemos que porque hacemos un voto somos más espirituales que aquellos que no lo hacen. Nos encontramos mañana y el Señor os bendiga.